Buenas tardes, darle la bienvenida a todos los colegas nacionales, a todos los colegas internacionales de Latinoamérica que están presentes, agradecerles su presencia. Tenemos una tarde especial acá con un amigo, hermano y muy conocido boliviano, un boliviano más, digamos. Ya tiene título de boliviano acá, ¿no? Estimado Eduardo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y haber aceptado la invitación para compartir su experiencia. Vamos a iniciar este webinar con el doctor Eduardo Zancoli, que es expresidente de la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano y expresidente de la Asociación de la Federación Latinoamericana de Cirugía de la Mano. Muchísimas gracias, Eduardo. Él nos va a hablar sobre la mecánica de la flexión y extensión digital y patología del aparato extensor. Un tema muy interesante, bastante frecuente en nuestra patología de la mano. Gracias, Eduardo. Podemos iniciar entonces a nombre de la Sociedad Boliviana de Cirugía de la Mano y de la Sociedad de Traumatología y Ortopedia Boliviana. Gracias. Puede iniciar su ponencia, Eduardo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Un placer estar con todos ustedes. Gracias, Juan Carlos. ¿Hay como una reverberación o no? Se está escuchando bien, doctor. Bueno, gracias por la invitación de los amigos bolivianos y de Juan Carlos en especial. Bueno, esta es una charla que es muy querida intrínsecamente por mí, por varias razones. Todo lo que les voy a enseñar está en el libro de Zancoli Padre. Es algo que nada nos fascinó tanto como cuando empezamos a estudiar cirugía de la mano y unas cosas que más nos enseñó esto. Y después esta charla, la British Society for Surgery of the Hand tiene una lecture especial que se llama Harold Bolton Lecture, que son de unos 45 minutos, y en noviembre me la dieron y hablé de esto, así que les voy a mostrar esa misma charla que la gente parece que les gustó. Bien, este es el libro que les digo, si quieren después ver algunas cosas, es el libro de mi padre del año 79, está agotado, pero en algunos lugares está en las bibliotecas. El objetivo de esta charla va a ser comprender en profundidad la mecánica de la flexoextensión digital. Vamos a ver algunas cosas de anatomía, de la mecánica de la flexoextensión y la fisiopatología de algunos tratamientos. Si yo le preguntase a todos los jóvenes que están escuchando acá si ellos saben, creen que saben cómo se flexionan y si se extienden los dedos, casi todos me dirían que sí. Sin embargo, van a ver que cuando lo vemos en profundidad, va a haber muchos que muchas de estas cosas no las conocían. El aparato extensor, como todos sabemos, está dividido en 8 zonas y yo voy a hablar, no sé por qué salen como unas rayas acá. Está apretando algo en su pantalla, doctor. Nada. En la parte del Zoom. No. Por eso salen las rayas. No importa. Bueno, miren las rayas que aparecen. Ahí desapareció. Bien, bárbaro. Una de las cosas que son importantes en los tendones, y me voy a referir fundamentalmente a los tendones de las metacarpofalángicas hacia distal, son las bandas intertendinosas. Fíjense que estas bandas intertendinosas hacen que cuando uno hace flexión de los dedos, hay como una caída del cuarto y quinto metacarpianos. Todos sabemos que las carpos metacarpianas del segundo y tercero son fijas y las del cuarto y quinto tienen flexión. Y cuando se cierra y hace mucho puño de la mano, acá lo pueden ver acá a la izquierda, hay como una caída del arco metacarpiano, ¿sí? Estas bandas intertendinosas son los que
estos y los ligamentos intermetacarpianos son los que producen que la distensión esta tenga un límite, ¿sí? Y fíjense cómo estas bandas intertendinosas, cuando uno hace flexión máxima, en el tercer y cuarto espacios, estas van justo hasta el nivel de los nudillos. Mientras que la banda intertendinosa en el segundo espacio, entre el índice y el medio, es mucho más proximal. Bien, ahí la tienen, la banda intertendinosa entre el índice. Y en este preparado se puede ver lo mismo, en flexión máxima, donde están las bandas cuando uno produce flexión. ¿Cuáles son las estructuras de retención a nivel metacarpofalángico del aparato extensor? Bueno, son estas bandas intertendinosas que acabamos de hablar, que son pasivas. Están las bandas sagitales, que también son pasivas. Y también están las cinchas interóseas, que la pueden ver acá, ahí, que son activas estas cinchas interóseas. Sancoli describió en el año 69 una estructura muy importante de la anatomía de la metacarpofalángica, que es el núcleo de ensamble. A este núcleo de ensamble que pueden ver acá, volar, van todas estas estructuras. La cincha interósea, la banda sagital, todos llegan acá al núcleo de ensamble. El ligamento colateral, el volar plate y la polea anular A1. Este es un punto de máxima fuerza y en patologías donde hay mucha sinovitis y donde esto se afloja, como la artritis reumatoidea, es lo que empieza a producir todo el descalabro para el desvío cubital, porque todas las fuerzas van hacia cubital, ¿no? Por eso. A nivel interfalángico proximal tenemos la bandeleta central, la bandeleta lateral, ¿sí? Y después acá hay un intermixing de fibras, con fibras mediales que van a la banda lateral y fibras laterales que van a la banda medial, que terminan en el tendón conjunto central a nivel de la base de F2. Bien. Y esto es muy importante y no es tan conocido, el ligamento retinacular. Está el sistema retinacular de los dedos, que el retináculo viene de cuerda o cable, que fue descrito por Landsberg en el 49. Y hay fundamentalmente dos ligamentos retinaculares muy, muy importantes que vamos a ver ahora. Una es la banda transversa de Landsberg y otra es la banda oblicua de Landsberg. Yo en esta charla no voy a decir banda transversa, como lo dijo Landsberg, y voy a decir cuerda longitudinal, como dijo Sancoli, porque, a la banda oblicua, porque es mucho más una cuerda longitudinal, como vamos a ver, que una banda oblicua. En este preparado tienen acá tienen la banda transversa, el sistema retinacular, y esta es la cuerda longitudinal. La cuerda longitudinal va desde la falange proximal, ahora lo vamos a ver, hasta el aparato extensor casi a nivel de la interfalángica distal. Acá está la banda transversa, está superficial al ligamento colateral, o sea que si algún día tienen que ir a operar un ligamento colateral de la interfalángica proximal, van a tener que seccionar la banda transversa y es bueno suturarla. Esta banda transversa limita la migración dorsal del tendón conjunto lateral. O sea, esto impide que se vayan más hacia el dorso. Y ayuda al descenso del tendón conjunto lateral durante la flexión. O sea que funciona como retén tanto en la flexión como en la extensión para que el aparato extensor no se vaya muy a volar ni muy a dorsal. Esta banda transversal tiene inserciones a la vaina fibrosa digital de las poleas anulares, y cuando si hay alguna pérdida importante o en alguna operación que se abren y se resecan mucho las poleas anulares, se le está sacando también la inserción a la banda transversa.
Y entonces, esta banda transversa seccionada acá va a permitir que todo el aparato extensor se pueda ir mucho más al dorso. O sea, ahí va para favorecer, por supuesto, el cuello de cisne o el recurvatum de la interfalángica proximal. En este corte, que como pueden ver acá que está seccionado el aparato extensor y abierto como un libro, se puede ver, este es el aparato extensor, por supuesto ahí, y se puede ver la banda transversa a este nivel y la cuerda longitudinal yendo desde la parte lateral de la falange proximal y va a insertarse en la parte más lateral del tendón extensor terminal, conjunto terminal. Ahí lo pueden ver, la inserción al tendón. O sea que acá es una inserción ósea y acá es una inserción al tendón. En este preparado se muestra lo mismo y esta es la cuerda longitudinal que se inserta en la cresta lateral de la falange proximal. Distalmente, ya lo dijimos, lo repito, porque es importante, se inserta en el tendón conjunto terminal. Bien. Esta cuerda longitudinal hay que entenderle bien por dónde pasa, porque va a ser capital para poder entender la flexión digital. O sea, en la interfalángica proximal, esta cuerda longitudinal está volar al eje de rotación de la interfalángica proximal. Mientras que las bandiletas laterales, el tendón conjunto lateral, están pasando dorsal a ese eje. Esta cuerda longitudinal tiene algunas funciones. Previene la hiperextensión de la interfalángica proximal y va a anticipar la flexión. Ahora vamos a ver cómo. Entonces, esto es importante retenerlo, el eje de rotación y cómo la cuerda longitudinal está a volar y el ligamento colateral ahí y acá el tendón conjunto lateral. Bien. Entonces, la hiperextensión de la interfalángica proximal como primer principio para entender la fisiopatología está prevenida para que no pase esto tanto por la banda transversal como por la cuerda longitudinal. Bien, vamos ahora que ya vimos un poquito la anatomía a la mecánica de la flexo-extensión digital. Primero vamos a empezar con la extensión. Y por supuesto para la extensión digital completa tiene que haber deslizamiento, tiene que haber adherencia, tiene que haber isometría, balance muscular bueno, qué sé yo, y rango de movilidad completo. Pero si tenemos todo eso, para que pueda haber extensión digital completa, vamos a ver ahora qué trabaja y qué no trabaja. Lo primero que tenemos que saber es que el aparato extensor desliza, o sea, se acorta en la extensión y se alarga en la flexión. Pero hay un problema. Todo ese deslizamiento necesario para la flexión máxima no sucede en un deslizamiento de todo el aparato extensor. ¿Por qué? Porque si tuviera todo ese deslizamiento, a nivel de la metacarpofalángica no quedaría tan estable y le permitiría subluxarse al tendón extensor. Entonces tiene que haber una compensación, que en este experimento de Sancoli había una diferencia de unos 4 milímetros. Y la compensación la hacen a nivel de la interfalángica proximal. Ahí hay un rombo, como pueden ver acá, entre las bandeletas laterales y la central y demás, que fue descrito por Winslow. Y por eso se lo llama rombo de Winslow. ¿Sí? ¿Qué hace este rombo? Este rombo es como un diafragma que se abre y se cierra, se abre y se cierra. Bien. Entonces, cuando hacemos flexión máxima, este rombo se está abriendo acá. ¿Sí? Y es lo que produce la diferencia de excursión con el aparato extensor para poder llegar a eso. Bien. ¿Cuál es entonces la unidad funcional de la extensión? Bueno, esto lo podemos deducir fácilmente
por lo que sucede en la parálisis cubital. Por supuesto, el aparato extensor, más, fíjense que cuando uno tiene una parálisis cubital, todavía puede extender índice medio y no lo hace con estos dos. ¿Por qué? Porque todavía mantiene los lumbricales del segundo y tercero, que son inervados por el mediano. Con lo cual, la unidad funcional de la extensión es el aparato extensor, como pueden ver electromiográficamente estas contracciones, pero también el lumbrical. El lumbrical, entonces, es parte de la contracción necesaria para tener una extensión digital completa. No así los interóseos, como pueden ver aquí. Los interóseos se contraen solo cuando uno hace una extensión digital muy forzada, si no, no se contraen. Los interóseos solo con extensión fuerte. Bien. Entonces dijimos que esta unidad funcional del aparato extensor con los lumbricales, y hay contracción del lumbrical. Bien. Que también sabemos que en una parálisis de intrínsecos, los tendones extensores no logran, una parálisis cubital, no logran extender las interfalángicas. Y en una parálisis de extensores, solo hay una extensión débil de las interfalángicas. O sea que los interóseos, si tenemos paralizados los extensores, pero no los interóseos, no logran una extensión fuerte de las interfalángicas. Bien. Y vamos ahora a cómo se flexionan los dedos. Fíjense que hay una cosa muy llamativa, ¿no? Generalmente la flexión digital, para poder ofrecer los pulpejos para tomar un objeto, a ver, los dedos tienen que ir abiertos, ir flexionándose abiertos para tomar un objeto, y la flexión comienza a nivel de la metacarpofalángica. Pero hay un problema acá. Para la flexión se comienza a flexionar en la metacarpofalángica. Sin embargo, no tenemos un flexor primario para la metacarpofalángica. Tenemos un flexor primario para la interfalángica proximal, que es el superficial, y un flexor primario para la distal, que es el flexor profundo. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué comienza la flexión en las metacarpofalángicas? A ver, y tiene que ser así para poder utilizar los pulpejos sensibles, como ya les dije, y evitar la presión con las uñas, como sucede, por ejemplo, en una parálisis mediano cubital que tienen acá a la derecha. Entonces, es importante que la flexión comience en las metacarpofalángicas para optimizar la posición de la sensibilidad. En la primera mitad del siglo XX se hicieron muchos estudios electromiográficos y se pudo ver que la flexión comienza con la contracción del flexor profundo. Como pueden ver en la electromiografía acá a la derecha arriba. Ahora, el problema es, si lo que se contrae es el flexor profundo, y lo que primero se flexiona en la metacarpofalángica, ¿qué es lo que está pasando? Porque si se flexionase el flexor profundo y activase la interfalángica distal, cuando hiciésemos prensión, clavaríamos las uñas en los objetos. Y no sucede así, ofrecemos los pulpejos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la flexión para que eso no suceda? Y acá es importante entender que hay dos circuitos digitales automáticos de flexión, que son los que producen la flexión digital simultánea. Uno es el circuito de flexión digital proximal y otro es el circuito de flexión digital distal, que es el que les voy a explicar ahora. Dijimos que la flexión comienza con la contracción del flexor profundo, acá en uno. ¿Sí? La flexión del flexor profundo pone en tensión las bandas laterales y es importante que las bandas laterales, fíjense, como pasan, o sea, pasan volar al eje de rotación en la metacarpofalángica y dorsal al eje de rotación en la interfalángica distal. Esta tensión es lo que produce de estas bandas, cuando se contrae el flexor profundo,
es lo que produce la flexión de la metacarpofalángica. Pero esto no alcanza, porque si estoy contrayendo el flexor profundo, ¿por qué no estoy doblando la interfalángica distal? Y para eso tenemos que entender el circuito digital distal. La interfalángica proximal y la interfalángica distal están encadenadas. Se contrae, como dijimos, el flexor profundo, pero hay algo que, por eso les expliqué tanto la anatomía de la cuerda retinacular longitudinal, que esta cuerda retinacular longitudinal, como pasa a volar al eje de rotación en la interfalángica proximal. Y acá, según el tendón extensor, está dorsal al eje de rotación. Esta es la que va a impedir que se flexione la falange distal. No sé si se entiende. Por más que se contraiga esto, esta cuerda longitudinal está impidiendo que se flexione mucho la interfalángica distal. Y entonces es por esto que con la flexión que comienza en la metacarpofalángica, siempre es mayor la flexión en la interfalángica proximal que en la interfalángica distal, a pesar de que tenemos la contracción de flexor profundo. No sé si se entendió, si no, pregúntenme o lo repito. Pasamos un poquito a la fisiopatología. A ver, si los tendones extensores se extienden los dedos y tienen inervación radial, ¿por qué no logran extender los dedos cuando las interfalángicas las tenemos en garra? Tenemos el aparato extensor bien, ¿por qué no está extendiendo? Bueno, esto tenemos que ir al experimento de Cruvellier en el 1842, y él vio que si traccionaba del tendón extensor, que después tiene conexiones para llegar a la distal y poder extender los dedos, el problema es que el tendón extensor consume su extensión en hiperextender la metacarpofalángica. Entonces, como está usando casi toda su excursión para producir esta hiperextensión, no le queda ya excursión para extender las distales. Él vio que si hacían flexión de muñeca, lo que conocemos como el mecanismo tenodésico, ahí los dedos podían extenderse. El experimento más importante creo que fue el de Bouvier en 1851, porque él vio que si uno mantiene la metacarpofalángica en 0 grados, o sea, le impide irse a la hiperextensión, en esa posición es posible extender las interfalángicas distales. Con lo cual, acá está la importancia de que la metacarpofalángica no se vaya a la hiperextensión en las parálisis para que se pueda extender las distales. Y de ahí hay muchísimas técnicas que para producir este concepto de que no se vayan a la hiperextensión, el que nosotros usamos es la operación del lazo de Sancoli del año 74, que el flexor superficial se lo corta distal a 1 y se lo rebate sobre sí mismo. Como A1 tiene inserción en la base de la falange proximal, esta tracción del flexor superficial de acá que estoy señalando con el cursor, ¿se ve el cursor? Se ve perfecto, doctor. Bueno, o sea, esta flexión produce flexión metacarpofalángica o impide ir a la hiperextensión, o sea que estamos poniéndole un flexor primario activo a la metacarpofalángica. Y con esto se logran extender los dedos. Bien. Pasamos a la patología. Vamos a hablar un poquito de las rupturas de las bandas sagitales. Las rupturas de las bandas sagitales pueden ser traumáticas, generalmente son en el dedo medio, como pueden ver acá. Pueden ser por elongación de las estructuras, como sucede en la artritis reumatoidea. Y también hay mucha luxación de los tendones extensores por retracción de los interosseos cubitales en el Parkinson. Bien. Este es el que más se rompe, el que más se nos luxa, que es el del dedo medio. Y esta banda interdigital es tan proximal que si se rompe acá la cincha sagital del lado radial, esto no alcanza para retenerlo. Bien. Hacemos una... A ver, lo que vamos a tener que reparar es del lado radial, ¿sí? Que es lo que se rompió para que se vea el tendón acubital.
Pero hacemos la incisión del lado cubital porque no queremos cicatrices en el mismo plano entre lo superficial y lo profundo. Entonces abordamos del lado cubital y reparamos acá. Entonces no se nos hace una sola cicatriz de profundidad a superficie. Y generalmente lo aumentamos. A papá se le rompió la mano de papá a los 91 años. Se le rompió la banda sagital y me dijo, opérame. No me anda el video. Hicimos una aumentación acá porque estaba muy, muy débil la banda sagital. Hicimos una aumentación con parte de la banda intertendinosa y a ver si me dejan dar un minuto, les muestro el video acá y después vuelvo. Este es el video porque no sé por qué no lo pude subir. ¿Ven cómo está aumentado? Y cómo después de la reparación ya el tendón no se luxa más. No se está consiguiendo ver el video, doctor. Bueno, ¿se vio o quiere que lo repita ahí? ¿Puede repetirlo? Bien. Está reparado toda la banda sagital del lado radial, aumentada con tejido porque estaba muy débil, y con la flexión ya el tendón no se va más hacia el lado cubital. Lamentablemente no se vio el video, doctor, sigue viéndose la presentación nomás. Creo que tiene que bajar la presentación para que podamos verlo al video. Ahora no lo pude hacer porque no sé qué, por el teléfono no soy tan bueno, disculpas. No, perfecto, adelante, continúe, doctor. Gracias. Pasamos al cuello de cisne. ¿Qué es lo que pasa en el cuello de cisne? Hay hiperextensión interfalángica proximal, hay una falla o elongación o ruptura del volar plate, de la placa volar, hay ruptura o elongación de la banda lateral, se disloca hacia dorsal el aparato extensor y hay una pérdida de la flexión sincrónica automática que hemos estado hablando. Bien. La etiología puede ser extrínseca, intrínseca o articular. En estas dos, las extrínsecas y las intrínsecas, hay una atenuación secundaria de los estabilizadores volares de la interfalángica proximal. Pero a veces hay lesiones iniciales de la placa palmar y se atenúan estos estabilizadores. Es común ver que hay un malefinger secundario, hay un cuello de cisne secundario a un malefinger. ¿Por qué? El organismo trata de compensar deformaciones haciendo zigzag. Entonces, si esta se cayó mucho, esta va a ir a la hiperextensión. Si la muñeca se nos fue mucho al desvío radial, como sucede en la arteria reumatoideo, los dedos van a ir hacia el lado cubital. Hay compensaciones en zigzag y por eso es lo que sucede acá. Esto es lo que pasa. Fíjense el crack que se produce a ese nivel, cuando el cuello de cisne está un poquito avanzado. Y si sigue avanzando, la interfalángica proximal puede hacerse rígida. ¿Qué es lo que pasa para que suceda ese crack? La cuerda longitudinal se fue al dorso, como pueden ver acá. También la banda transversal permite que todo se vaya al dorso. Y cuando esta cuerda longitudinal va a la flexión sobre el tubérculo lateral, es el resalto. Fíjense bien la cuerda longitudinal, que es la azul, cómo se va a volar en la flexión y a dorsal acá. Y entonces en el momento que esto pasa por el eje de rotación, es donde se produce el crack. Bien. El tratamiento quirúrgico del cuello de cisne, hay que restaurar la isometría del aparato extensor, limitar la hiperextensión interfalángica proximal. Y hay muchas operaciones. La mayoría, llevan una parte del tendón conjunto lateral y lo llevan volar al eje de rotación de la interfalángica proximal. Hay métodos pasivos para hacer esto.
como es el método de Littler, y que usa de polea el ligamento de Cleland. Pero esto puede llevar a la recidiva, porque el ligamento de Cleland hace tanta fuerza a esto que lo puede elongar. Hay otros que directamente van adentro de la vaina y se suturan ahí, pero cualquier operación que hagan tiene que pasar, volar al centro de rotación acá. Y hay otra que el flexor superficial se lo corta proximal y se lo rebate para producir flexión interfalangial proximal. Y acá les voy a mostrar un caso. Es una chica de, acá no sé qué pasó. ¿Cuántos años dice? Porque tengo una cosa acá. 10 años. 10 años, dice. 10 años. Ah, bueno, 10 años. Me viene a ver porque había tenido un golpe directo en la punta del dedo, que le había hecho un mallet finger. Era bastante complejo el caso, porque la chica tenía intolerancia total a cualquier tipo de férula. Decía que le producía un dolor increíble y lloraba como un marrano. O sea que era imposible tratar de controlar con ferulajes para que cicatrizase. Nos consulta a los 2 meses con una disfunción muy, muy dolorosa que había hecho una complicación muy temprana ya de cuello de cisne, como pueden ver acá. Y gritando de dolor y demás. Bueno, hicimos un retensado del tendón extensor distal. Como pueden ver ahí, le colocamos una clavija. Ahí está la clavija. Y volar, cortamos proximal el flexor superficial, una de las bandeletas, y la rebatimos y la suturamos sobre A2, con lo cual con eso le producíamos flexión, como pueden ver acá, que ya no iba más a la hiperextensión. La tensión de estas operaciones son 10 grados de flexión de interfalangial proximal. Ahí se le da la tensión. Acá estaba muy bien. Esta es la decisión volar. Esta es la extensión. Fíjense cómo había corregido el mallet finger y andaba bárbaro. Bastante difíciles estos casos que tienen las dos cosas tan complejas. Bien. A ver. Ahí está. Yo estaba contentísimo, casi para hacer una fiesta. Pero bueno, este fue un día de descontrol, seguro. Pero casi para esto. Sin embargo, a los 11 meses me vine así. Había residuado, no tenía ya el cuello de cisne, pero venía con el mallet finger y seguía doloroso. Y dice que no se había golpeado ni nada. Bueno, hicimos una aumentación con un abductor accesorio. O sea, decidimos, pues, no sabíamos por qué no iba a fracasar ahora, pero bueno, decidimos aumentarlo y volvimos a hacer todo de vuelta a la parte distal. Y este es el resultado, y por suerte no volvió más. Bien. Y sigue bien, después de ya ahora 4 o 5 años. Ok. Bien. ¿Qué es lo que usamos para cuello de cisne? Usamos la técnica de mi padre, que es la técnica de Lhasa. Es una técnica dinámica. El resto son todas técnicas pasivas que pasan a volar al eje de rotación. Se lo pueden ver acá en el Current Orthopedics del 91. Y la misma banda lateral que se usa como para la técnica de Littler, no se la corta proximal. Simplemente se hace una lonja y se la deja unida distal y unida proximal. Acá en la parte volar se abre a 3 y esto se lo pasa por dentro del flexor superficial. Se hace un punto del flexor superficial a la cápsula o al ligamento a este nivel y esto queda por dentro de eso. O sea, queda más volar que eso y más central volar. Bien. La tensión que hay que darle a esto son 10 grados de flexión y se puede movilizar a los 5 días ya activamente y controladamente, por supuesto. ¿Cómo se hace para
que queden los 10 grados. Bueno, los 10 grados, si esta cuerda nos está dando 30 grados de flexión, es porque hay que abrir más. Hay que abrir un poco más en cada costado. Y si nos está quedando demasiado flojo y permite la hiperextensión, hay que cerrarlo. Esto se pueden colocar unos puntos. Una vez que uno tiene la tensión ideal, los 10 grados, tanto acá en este ángulo como acá en este otro ángulo, se colocan 2 puntos para que eso no se siga ni abriendo, no se siga abriendo, ¿ok? Bien, ahí están los 2 puntos que se colocan una vez que uno tiene la tensión en 10 grados. Esta es la técnica, el cadáver que la hizo Pablo, mi hijo. Y se puede ver acá la cuerda, esta es la cuerda que estaba pasando ahí, y cómo se toma con un punto de la cápsula al flexor superficial. Entonces esto pasa entre la cápsula y el flexor superficial, volar a eso, la cuerda. Bueno, esta es una chica que me dio muchísimo trabajo, 17 años, era pianista y quería ser pianista profesional. Venía con muchos problemas. Tenía una disfunción de todo el aparato extensor del dedo meñique, que se usa muchísimo en el piano, ¿vieron? Y le impedía tocar piano. Como antecedente había tenido a los, no sé, 3 o 4 años, a este nivel, ahí está la cicatriz, ahora después la van a ver mejor, a lo mejor en alguna otra. Algo que ella dice que había tenido una lesión, que había cortado el tendón porque había llegado hasta el hueso. O sea que el aparato extensor distal, la interfalange proximal, había tenido ya una lesión. Y aparte de todo esto, presentaba un resalto en el dedo. Dice que un año antes la habían operado de dedo resorte, que no había mejorado. Y ahora les voy a mostrar acá el video de todos los problemas que tenía. No era dedo resorte, resalto, era una luxación del extensor a nivel de la metacarpofalángica hacia el lado radial. Y encima tenía un cuello de cisne. Ahí es el resalto. Y después tenía un cuello de cisne con resalto también. Bien. Caso complicado para volver a tocar el piano, pero bueno, le dijimos a la paciente que lo podíamos intentar y después veníamos cómo nos va, pero corregimos entonces el tendón extensor, la dislocación a nivel metacarpofalángica y el cuello de cisne a nivel de interfalángica proximal. Hicimos la técnica de Lhasa, la de Sancoli, acá, como la pueden ver, con parte de la banda lateral, para corregir la hiperextensión, y reconstruimos la banda sagital del lado cubital, y la aumentamos con parte de la banda intertendinosa para retener el tendón. El postoperatorio es bastante complejo porque ustedes tienen que mover la interfalángica proximal para que no se les adhiera la técnica de Lhasa y tienen que inmovilizar la metacarpofalángica para que cicatrice el tendón extensor. Bueno, este es el video de cómo queda, de cómo quedó. Ahí está. Ay, perdón, disculpas. Voy para atrás, si puedo. Ven, ahí tienen la cicatriz que ella tenía desde chiquita sobre el aparato extensor. Logró flexión, el tendón no se lo usaba más, desapareció el cuello de cisne, se quedó un leve déficit de flexión, de extensión de la interfalangia proximal, pero el tendón extensor estaba perfecto ahí, y eso le permitió volver a tocar el piano. ¿Ven la cicatriz acá? Esa era la vieja. Bien. Bueno. No, acá no. Voy a pasar. Este es un cuello de cisne flexible postraumático con Mallet Finger. Bueno, acá hicimos la técnica de, bueno, no recuerdo el nombre, no me sale, que se reseca piel y aparato extensor del brasilero y se coloca una clavija acá. Hicimos la técnica de Lhasa allá.
y esa es la posición intraoperatoria de la corrección. Esta señora tenía un cuello de cisne rígido, postraumático, con esta flexión de la interfalángica distal tremenda. Le dijimos que había que hacer 2 tiempos por lo menos. El primer tiempo era hacer la capsulotomía de la interfalángica proximal para que pueda ir a la flexión porque estaba rígida. Y en un segundo tiempo hacerle algo, alguna cuerda, como la técnica de Laza u otra, que pase volar aquí para corregir el cuello de cisne, este cuello de cisne grave, y acá habría que hacer una artrodesis, porque yo no creo que el aparato extensor de esto lo pudiera corregir ahí. Y bueno, ella me dijo, no, la distal no me haga la artrodesis, hágame solo esto. Y dije, bueno, fíjense, no flexionaba nada la interfalangia proximal. Íbamos a hacer esto, pero no me dijo que no lo quería hacer. Hicimos acá una banda lateral, la capsulotomía, y conseguimos esto. Ah, no, lo hice en un solo tiempo, perdón. No hice 2 tiempos. Y acá parte de la banda lateral que la llevamos volar aquí para producir flexión. Acá la banda lateral, fíjense, la cortamos distal, la pasamos por acá, por dentro de una de la banda del flexor superficial y después la suturamos acá. Esta es una técnica pasiva que pueden hacer también, que es buena. ¿La ven? Y cómo se sutura y cómo corrige la hiperextensión metacarpofalángica, de la interfalángica proximal. Hicimos esto acá porque íbamos a necesitar hacer una rehabilitación muy precoz y mucha fuerza por la capsulotomía dorsal. O sea, para esto. Bueno, este era el pre, y acá está el post. Esto es el post. Acá le quedó, por supuesto, la flexión porque no quería hacer nada, y esta es la flexión, una buena flexión. Después hay cuellos de cisne rígidos en artritis reumatoidea, que cuando uno está haciendo mucha cirugía en la muñeca, prótesis en las metacarpofalángicas, etc., es bueno corregir para la rehabilitación de las metacarpofalángicas con prótesis los cuellos de cisne rígidos estos. Y se puede hacer una movilización y un enclavijado, se los manipula y se los enclavija. Bien. Pasamos finalmente al butonear, esta deformidad enojal que se produce por ruptura o elongación del tendón conjunto central. Esto va a la flexión de la interfalángica proximal. Hay una imposibilidad para extenderla activamente y con el tiempo se empieza a ir a la hiperextensión la discal. Ahora vamos a ver por qué. Puede haber casos agudos o casos crónicos. Es raro ver casos agudos, pero bueno, si hay un caso agudo uno lo puede ir a reparar y ver una rotura como esta, ¿no? Bien. Zancoli describió 4 periodos para esto de deformidad progresiva que van desde lo flexible hasta la deformidad rígida. Y es importante saber y conocer el test retinacular para ver esto. ¿Qué es el test retinacular? El test retinacular está evaluando la cuerda longitudinal del sistema retinacular. Se mantiene la extensión, como ven acá, en 0 grados de la interfalángica proximal, y pasivamente se trata de flexionar la distal. Si la cuerda longitudinal está retraída, no va a permitir flexión de la distal. Bien. El butonear en el periodo inicial hay una flexión leve de la interfalángica proximal, hay una tracción no resistida del flexor superficial, o sea, porque del otro lado nada lo resiste, hay movilidad normal de la interfalángica distal. Y el tendón conjunto lateral no está desplazado todavía en el periodo inicial.
Se pasa después a un periodo de deformidad reductible, donde la interfalángica proximal está en flexión, la interfalángica distal está en hiperextensión, pero el test retinacular todavía es negativo. ¿Sí? O sea, se puede, test retinacular negativo quiere decir que se puede flexionar la distal. Positivo cuando no se puede. Bien. El tercer periodo, el periodo de rigidez retinacular. Hay retracción retinacular de las bandas transversas. Está el tendón, ya se fue volar al eje de rotación, el tendón conjunto lateral se fue volar al eje de rotación de la interfalángica proximal. Ya no está más dorsal, se fue volar. Hay retracción de la cuerda longitudinal del ligamento retinacular. Y la interfalángica distal ya está rígida en hiperextensión. Y tenemos un test retinacular positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que manteniendo la interfalángica proximal en extensión, no se puede flexionar pasivamente la distal. El periodo 4 es más grave todavía porque ya hay rigidez articular. Ya no se puede extender pasivamente la interfalángica proximal porque hay ya retracción del volar plate y los ligamentos colaterales están retraídos. Bien. ¿Qué es lo que deberíamos tratar en una patología crónica? Bien, sabíamos que lo primero que se rompe es el tendón conjunto central. Hay una dislocación del tendón conjunto lateral hacia volar. Si esto sucede, como se están separando los dos tendones conjuntos laterales, quiere decir que el ligamento triangular, que está acá justo distal a la interfalángica proximal, está elongado. Está acortado el sistema retinacular, la banda transversa del ligamento retinacular. Como esto se vino a volar, la banda transversa acá se empieza a acortar y no permite que toda esta cuerda vaya hacia el dorso. Y también está acortado, se empieza a cortar el ligamento retinacular, la cuerda oblicua. O sea, fíjense todo lo que está sucediendo. Ruptura central del tendón conjunto central, luxación a volar del tendón conjunto lateral, acortamiento o retracción de la lámina transversa y acortamiento de la cuerda longitudinal. Y si todo eso se agrava más, empieza la rigidez articular acá a este nivel. Bien. Hay muchísimas técnicas operatorias y no tenemos tiempo para verlas todas acá. Pero bueno, entonces es lo que nosotros hacemos. Lo importante son los conceptos. ¿Sí? Si entendimos la patología, vamos a tener que hacer técnicas para corregir todo lo que acabábamos de decir que está mal. De alguna manera hay que hacer una aplicatura o una reinserción o avance del tendón conjunto central, ¿sí? Para llegar a tener una buena tensión ahí y una buena inserción ósea. Va a haber que movilizar las bandas laterales para que puedan ir dorsales al eje de rotación. Va a haber que hacer una aplicatura, no excesiva, pero una aplicatura del ligamento triangular para que estas bandas laterales, o sea, se puedan cerrar un poquitito. Va a haber que seccionar la banda transversa que está retraída para poder llevar los tendones laterales a dorso. Y va a haber que seccionar el ligamento retinacular longitudinal, la cuerda longitudinal, para que pueda flexionarse en la distal y poder tener buena movilidad. Se pueden utilizar incisiones curvas o en S o en bayoneta, como quieran. Y esta es la técnica de Zancoli, la que publica en su libro. Acá está esto: cortar la banda transversa, la lámina transversa, ahí, aplicar el ligamento triangular a este nivel. Esto va a haber que darle tensión al tendón conjunto central,
seccionar la lámina transversa y después resecar la cuerda longitudinal de los dos lados para que pueda flexionarse la interfalángica distal. Estos son diferentes tipos de reinserciones óseas o plicaturas o lo que fuere, y el cierre del ligamento triangular. Aquí tenemos un caso. Este es un caso de Pablo. Ahí tienen la lámina transversa, que hay que seccionarla. Como al seccionar esto vamos a poder llevar las bandas laterales hacia dorso. Y yo lo que modifiqué, la única modificación de lo que hago, que me gusta, es para plicar el tendón conjunto central, es hacer una YB, o sea, lo corto en Y y lo suturo en B, con lo cual con eso le doy la tensión que quiero. Esa es una R que está en periodo de rigidez retinacular, en un periodo 3, como pueden ver ahí. A ver si tengo algún video acá. No. Se podía, todavía no había rigidez articular, ven que lo puedo extender. Acá tengo un video. No había rigidez articular, pero había un test retinacular positivo, no le podía flexionar la interfalángica distal. Bueno, esta es la operación. A ver, una incisión curvilínea. Se reseca, acá no muestro la sección de la lámina transversa, pero estamos resecando acá el ligamento retinacular, la cuerda longitudinal de los dos lados. Y después de hacer eso, ven como el test retinacular ya ahora es negativo, o sea, no da más positivo. Y esto es lo que estaba elongado, y lo cortamos en BY, separamos bien de la cápsula para que no se pegotee. O sea, no es bueno cortar tendón y cápsula. Y con eso se le da la tensión que uno necesita para tener la interfalangia proximal en extensión. Es muy simple, muy sencillo. Ahí pueden ver la Y cómo se convirtió en B y cómo ahora esto ya está en extensión y el dedo no está más en hiperextensión, la distal. Bueno, este era el preoperatorio, postoperatorio acá, como cambió la interfalángica distal, no está más en hiperextensión y esta ahora está así. Bueno, con esto he terminado. No sé, mi familia no me está escuchando, pero bueno, les quiero mandar un beso enorme porque con esto de la cuarentena, a mi padre hace 5 meses que no lo puedo ver, así que ha cumplido 96 años y no pude estar con él. Pero bueno, gracias Bolivia y todos los que estaban viendo. Muchas gracias, doctor Eduardo. Excelente presentación. Los colegas, por favor, si tienen alguna consulta, pueden hacerla a través del chat. Mientras tanto, pasamos con el doctor Juan Carlos. Diego, por favor, si le habilita el micrófono al doctor Juan Carlos. Y cámara, por favor, y al doctor Luis. Luis. Hola, dime, Carlos. ¿Me escuchas? Sí. ¿Alguna pregunta, Luis? Sí. Bueno, felicitar a Eduardo, como siempre. Espectacular la presentación que nos ha hecho. Y el otro día hablando en un correo con él, me acordaba que el mejor libro que yo he leído de estos temas es el libro de su padre, en inglés, hace ya muchos años de ello. Yo lo tengo por aquí en la biblioteca y es uno de esos libros que le aconsejo a toda la gente joven que lo lea. Es fundamental entender un poco la biomecánica y el funcionamiento
porque todo el mundo piensa que el aparato extensor bueno, que son lesiones mínimas, que las puede resolver el residente, y son peores que las lesiones de flexores. A los flexores les dedicamos un gran tiempo, una gran dedicación, y sin embargo, el aparato extensor es muchísimo más complejo que el aparato flexor. Dicho esto, pues yo a los jóvenes les diría dos cosas. Una, que tienen que conocer la biomecánica del aparato extensor. Dos, que se pasen por el laboratorio de anatomía y que hagan disección y que practiquen todas estas técnicas que hoy les he explicado Eduardo, porque son de sentido común cuando se conoce la biomecánica. Nada, felicitar a Eduardo y aprovecho para agradecerle el libro que me mandó, que fue 2 veces a Argentina y 2 veces a España, y que realmente, bueno, pues es una de esas personas a las que uno solamente viéndolo aprende. Yo no tengo nada que preguntarle. Si alguien quiere preguntarle algo. Mientras se anima alguien, Eduardo. Doctor Zancoli, llegó una consulta del doctor Martín. Si no fija con clavija la interfalángica proximal en la reparación de Botonier. No. No, pero necesita cicatrización. Si quisieran tener más seguridad, porque con la inmovilización le pueden poner, pero no utilizamos. Hoy apareció Roberto Meléndez. Hola, Roberto. Dele micrófono. Ahí está. Roberto. Aparecí desde hace 1 hora. Bueno, no te vi. Conferencia con mucho detalle. Me parece un repaso extraordinario, sumamente detallado, con aportes de función sumamente interesantes. Y estas, sí, efectivamente son los imbalances más difíciles de corregir. Me llamó la atención una cosa, Eduardo. Sí. Yo siempre he pensado que los músculos interóseos tienen su inserción en la base de la falange y que son flexores de esa primera falange. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, a ver, tienen los interóseos tienen varias inserciones. Tienen inserciones en la parte lateral de F1, pero también van al aparato extensor. O sea, tienen... Y de acuerdo a los interóseos hay diferencias. Algunos van más al aparato extensor y otros van más a la base de la falange. Por ejemplo, el que más va a la base de la falange es el primer interóseo dorsal, ¿sí? El del índice. Es el que más va a la falange y menos al aparato extensor. Por eso hay que tener cuidado cuando uno hace la técnica de LASA en el índice, si la hace del lado cubital, porque el aparato extensor va casi todo a distal por el lado cubital, ¿no? No sé si sirve. A ver, tuviera que hacer un comentario de las charlas que más sirven para entender la cirugía de la mano. Creo que es esta, la de la biomecánica, o sea, de la mecánica de la flexo-extensión digital, porque es como que genera una comprensión de tantas patologías, ¿no? ¿Qué te parece, Roberto? No sé, a vos. Sí, yo tengo tu libro, el libro de tu papá, y es extraordinario. Yo creo que es probablemente la publicación más extensa y detallada que yo he visto en mis ya largos años de estar dedicado a esta cirugía de mano. Me parece importantísimo. Y a mí lo que me llama la atención es que los cursos, congresos, etcétera, yo diría de los últimos 15 o 20 años, yo no he escuchado una charla de esto. Es como que no se le da importancia a esto, y para todos los chicos que están aprendiendo creo que es importantísimo. Lo que decías del libro, me ayuda a contar una anécdota que fue genial. En el año
82 estuve estudiando, me fui a estudiar en la Clínica Mayo, ¿no? Con Lindsay. Y entonces no sé si el primero o segundo día me dijo, vení, acompañame a mi oficina. Yo digo, sí, cómo no, doctor. Entonces me llevó a la oficina, que tenía su biblioteca y demás, y dice, mira, el libro que más me enseñó cirugía de la mano es este. Y saca así, y era el libro de papá. Este libro del 79. Dice, este fue el libro que me permitió entender la cirugía de la mano. Sí, a mí me parece muy, muy interesante. En el libro de Turiana, el capítulo de tendones extensores es también bastante completo, muy detallado, muy bonito, y yo los encuentro muy complementarios, ¿no? Como más o menos hay una diferencia como de escuela, yo no sé cómo es la cosa, ¿no? A veces me hace pensar esto en la forma de pensamiento latina que se complementa con la forma de pensamiento sajona, ¿no? La diferencia que hay entre el texto o no texto, pues la enciclopedia de Tubiana y el Green, por ejemplo, son libros diferentes, complementarios, son diferentes, que tienen el approach a los problemas, la forma de solucionarlas. Es muy diferente y son complementarios. Y lo mismo ha pasado con el libro de tu papá. Esos conceptos son muy complementarios y muy interesantes. Lo cierto, más allá del diferente abordaje que se le pueda dar a la patología, que los grandes padres de la cirugía de la mano a esto le daban mucha importancia, mucho. Y yo, por ejemplo, la única charla que escuché de Butonier y Cuello de Cisne en los últimos años, habrá sido hace unos 5 o 6 años en la FESH, en el Congreso Europeo, ¿no? Y hablaba un inglés. Y cuando dijo que me dieron esta charla se la dan, hay que dársela al enemigo, dice. Eduardo, yo estoy de acuerdo contigo en una apreciación. Parece como si los problemas del aparato extensor y todo esto fueran como la cenicienta, como una cenicienta a la que no se le para suficiente atención. Mira, pero hay, para corregir la hiperextensión interfalángica proximal, yo recurro con muchísima frecuencia a la tenodesis por encima de los tendones flexores con una banda del flexor superficial. En otros casos, he utilizado únicamente una profundización más que un avance del borde proximal de la placa palmar, únicamente. Por vía palmar se abre, se hace una canaletica y uno profundiza el borde de la placa palmar. ¿Qué piensas de eso? No, está bien. A ver, cualquier cosa que limite la hiperextensión está bueno, y todo tiene que ser volar al eje de rotación. O sea, hagan la técnica que les guste. Lo importante es el concepto para corregirlo, ¿no? Sí. No sé si hay más preguntas o algo. En cuanto al dedo del martillo, yo durante muchos años hice la técnica que tú mostraste, que es el Brooks Grant. Brooks Grant, claro, no me salió por el Alzheimer. Un acortamiento del callo, pero después la fui abandonando y fui haciendo más bien una reinserción más distal dentro del hueso, abriendo también una canaleta. Sí, algunos Brooks Grant recidivos. Sí. Y es una técnica que a veces funciona, pero digamos que conceptualmente es un poco como masiva, no es una técnica de detalle anatómico, sino que va
en forma masiva resecar una porción, ¿no? A los bifes. Pero Saca bueno, he piel, visto resultados muy tendón y cápsula. Va a los bifes derecho, todo hasta hueso. sí, Doctor Eduardo, sí, tenemos una consulta más de Adriana. Sí. En una botoniera en fase 1, ¿se puede inmovilizar la interfalángica proximal dejando la falange distal móvil para Sí, que las claro. bandas laterales no se luxen y luego reparar? Sí, se puede hacer eso. Generalmente en el agudo las férulas mantienen en extensión la interfalángica proximal y permiten la interfalángica distal para que no se retraiga el retinacular, ¿no? Y si no, a ver, si no te cicatrizó bien, porque a veces cicatriza bien y no necesitas hacer nada más. Si no cicatrizó bien, sí, después se puede reparar, claro, por supuesto, Adrián. Muy buen comentario. ¿Qué más? Eduardo, mientras llega otra pregunta. Vale. En aquellos pacientes que tienen flacidez de la banda intertendinosa, bilateral normalmente son, y en determinada edad ya comienza a darle problemas, ¿usted hace la tensión, la reconstrucción quirúrgica? De la banda intertendinosa. Intertendinosa, sí, metacarpofalángica, cuando ya comienza a haber dolor, digamos. ¿Se luxan los tendones? Sí. Y Se luxan. normalmente he visto varios casos bilaterales, ¿no? Bueno, si producen síntomas, sí. Si no le producen ningún síntoma. A ver, los síntomas pueden ser o dolor, que algunos tienen dolor, y el otro es el snapping, ¿cómo se llama? El resalto, que se puede confundir con el dedo en resorte, el dedo en gatillo. Con lo cual, cuando hay resalto que a la flexión y a la extensión, generalmente ya es ese síntoma suficiente como para tratarlo. Si no hay resalto y el deslizamiento es leve, no puedes no hacerle nada. Es muy importante, cuando viene alguien que uno cree que tiene un dedo en resorte, produzca la traba, pero mirándole el dorso, para que no nos podamos confundir de que lo que está pasando es el tendón extensor que se luxa. Yo tuve una paciente que tenía las dos cosas. Tenía el dedo en resorte y la luxación. Y bueno, pero hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Ha llegado otra consulta, doctor Eduardo, del doctor Juan Castillo. Después hay saludos desde Italia. Opa. Michelle Boino le manda un saludo desde Italia, dice. Y el doctor Juan Castillo, muchas gracias. El doctor Juan Castillo le consulta en una lesión de mallet finger traumática corregida con tenodermodesis y artrodesis con alambre de Kirchner. A retirar el alambre y comenzar la movilización, se produce una retracción del extensor y acortamiento del rango de flexión. ¿Qué procedimiento indicaría? En la distal. En un mallet finger. Mallet finger. A ver, el déficit de flexiones en la falange distal. No especifica, doctor, debe ser. Sí, pero es importante para contestar. Juan, por favor, si lo puede aclarar la pregunta. Y Adriana desde Santo Domingo, sí, distal solamente. Bueno, creo que no le hago nada. Porque, a ver, una de las alternativas al mallet finger inveterado que fracasa es la artrodesis de la interfalángica distal. Sí, acá le cicatrizó bien el tendón extensor y lo único que impide es un poco la flexión. Creo que no le haría nada porque va a tener buena fuerza y va a poder ofrecer bien el pulpejo para la sensibilidad. Creo que no le hago nada de eso. Si estoy entendiendo bien la pregunta. Después hay otra pregunta de Enrique Vergara. ¿Qué opinión le merece la técnica de Fowler para el cisne y alguna indicación precisa para esta técnica? Casos muy inveterados, complejos, que a lo mejor hayan sido operados antes. Si uno hace la técnica de Fowler, tiene que tratar de evitar
flexionar las cuerdas longitudinales, o sea, es diferente. Porque no, si uno hace esto, no, o sea, no extiende. Sí, ¿cómo sigue? No extiende la distal, sí. Para darle algo de extensión distal, eso lo decía Bunel. ¿No hay más? ¿Hay más, Rodrigo? Dice, en reposo tiene la hiperextensión, Juan Castillo de nuevo, en reposo tiene la hiperextensión de interfalángica distal y disminución del rango de flexión de la interfalángica distal. Aclarando a su pregunta, supongo. En reposo, ¿qué es un butonear o es un butonear? Era el Malefinger. Pero ¿cómo va a ser Malefinger si está en hiperextensión la distal? No, eso no lo entiendo. Está en flexión la distal en el Malefinger. No la aclaran bien la pregunta, doctor. Está de esa forma, no. Y después llega otra pregunta. A ver, Malefinger es que se cae la distal. Si está en hiperextensión la distal, no es Malefinger, me parece, ¿no? Por principio de definición. No sé si Eduardo, a lo mejor no estoy entendiendo yo, alguien quiere aclararlo, pero que Meléndez. me da la impresión de que la pregunta va dirigida a cómo manejar el mallet finger cuando tiene una hiperextensión interfalángica proximal asociada, o sea, secundaria. Como el caso que mostré. Sí. Porque como no de la distal. El aparato extensor, entonces se produce una hiperextensión interfalángica distal secundaria. Bueno, a ver, me parece bien. O sea, es un Malefinger con cuello de cisne. Esa es la pregunta. Cuello de cisne secundario. Bueno, es como el caso de la chiquita que mostré. Sí. Y le hago eso. Le hago algo para corregir la hiperextensión interfalángica proximal y le retenso el aparato extensor sobre la distal. Eso es lo que hago. Bien. Eduardo, una curiosidad más. ¿Qué hiciste con tu paciente que tenía simultáneamente el dedo en gatillo y la subluxación del capuchón extensor en la metacarpal? Vos querés saber. ¿Un tiempo o 2 tiempos? Vos querés saber cuando yo bajo el infierno, que bajamos todos. No, bueno, mira, lo solucioné bastante bien. Porque le había empezado a producir dolor. Entonces dije, a ver, voy a tener que operar las dos cosas probablemente, pero déjeme que la voy a infiltrar. A ver si le saco el dedo resorte y a ver cuánto perjudica la luxación del tendón. Bueno, se le curó el dedo resorte y lo otro no le molestaba y no tuve que operarlo. Ah, perfecto. Y no bajé al infierno. Perfecto. Sí, pero es interesante ahí esa patología porque sí, de pronto uno puede decidir hacer primero una liberación quirúrgica del dedo en gatillo y esperar a ver cómo se comporta el aparato extensor. Interesante, ¿no? Muy interesante. Todavía Juan Castillo le aclaró su consulta. En un Malefinger corregido, ya actualmente en recuperación en reposo, tiene hiperextensión con limitación de flexión de la interfalángica distal sin llegar a cuello de cisne porque no está en flexión la interfalángica proximal. O sea que, a ver si entiendo, operaron el Malefinger y es como que se excedieron en la tensión. ¿Eso es lo que están diciendo? Sí. En reposo tiene una hiperextensión con limitación de la flexión de la interfalángica distal sin llegar a cuello de cisne porque no está en flexión la interfalángica proximal. Sí. Una hipercorrección parece que... Está como hipercorregido. Bueno, depende de cuánto sea la hipercorrección. Si la hipercorrección son 10 grados de la interfalángica distal, creo que no le haría nada. Si se le fue muy al dorso y demás,
A ver, primero quiero saber qué técnica usaron para hipercorregir así, porque no la conozco. Porque es buenísima la técnica que han usado. Si pudieron hipercorregir la interfalángica distal y llevarla a la hiperextensión. Debe ser extraordinaria. Y si tuviera ese caso, a lo mejor lo alargaría un poquitito en BY, pero supongo que le haría eso. Y si no, ir ya a una artrodesis. Creo que se les puede haber pegado a la cápsula, liberar el tendón extensor y hacer una tenolisis, y a lo mejor hacer una elongación si el tendón quedó muy corto. Pero me encantaría saber qué técnica usaron, para hipercorregir eso, porque es dificilísimo hipercorregir eso. Me encantaría conocerlo. Si Ahí quiere, Juan, la quieren contar, encantado. Sí. Después Adriana nos consulta si en el cuello de cisne no hay terapia inicial posible para evitar la cirugía. Y cuando ya tienen el cuello de cisne, es bastante difícil la terapia. Ya tienen elongada toda la placa volar, se les va a seguir, a ver, lo único que pueden colocarle es una ferulita con algo de flexión entre la tráquea proximal, pero le van a sacar la férula y se va a volver a ir a la hiperextensión, ¿no? O sea, poco. A ver, si tiene una lesión del volar plate aguda, inmovilícenlo o hagan una ferulita dorsal que impida, o sea, que impida los últimos 20 grados de extensión para que cicatrice bien. Pero una vez que ya tienen el cuello de cisne, es difícil porque ya tienen toda la elongación. El doctor Juan Castillo nos dice que la técnica que utilizó fue una tenodermodesis más artrodesis con alambre con aguja de Kirchner. ¿Artrodesis? Artrorisis, sí. Artrorisis. Bueno. Perdón. Bueno, o sea, que le sacó bastante. No tuvo sufrimiento de la piel del dorso con tanta tensión, ¿no? Porque cuando uno saca mucho para corregir, queda en la piel a mucha tensión y puede haber sufrimiento de la piel, ¿no? Le hizo una Brooks Gardner, parece, un poquito más aumentada. Eso es lo que estoy entendiendo. ¿Puede ser? No manda más comentarios, doctor, por el momento. Bueno, no, sin problemas en la piel, dice al momento. Bueno, qué bueno. Luis Castellano, ¿qué comentarios tiene? A ver, tiene un doble problema, porque se cortó piel también. No solo el problema es en el tendón extensor, sino que también va a tener piel corta arriba. Así que bueno, va a tener que hacer algo para tener más piel en el dorso. O sea, es bastante complejo el cuentito. Yo creo que iría directo a la artrodesis, que me quedó muy en hiperextensión. Luis Castellanos consulta, ¿qué comentarios tiene para los anillos en 8 para el botonier? No, sí, se pueden usar. Cualquier cosa que mantenga la interferencia proximal en extensión es bueno. Hay una ferulita de botonier típica la que hace. Pero bueno, sí. Eduardo, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Eduardo? Sí. Yo quería hacerte una reflexión, que sobre todo de cara a la gente joven. Me da la impresión de que la cirugía se hace con la cabeza, no con las manos. Que lo difícil es, como tú has dicho antes, es saber indicar, es conocer. Es un problema de concepto. Y nada mejor que conocer la biomecánica para saber qué es lo que hay que hacer. Entonces, ¿tú no crees la técnica más fácil, aquella que en manos del último residente del servicio da buenos resultados, es lo mejor? No entendí la última parte, Luis. Sí, atiende. Existen múltiples técnicas para resolver los distintos problemas que tenemos. Sí. En el dedo, pues yo, la técnica del lazo de tu padre es genial, es la que hago yo. Pero si una técnica es tan compleja
en manos de solamente cirujanos muy expertos da buenos resultados, es que no debe ser buena técnica. Una buena técnica es aquella que en manos de la gente con poca experiencia dé buenos resultados. De cualquier manera, estas patologías del aparato extensor hay que tener bastante conocimiento de la cirugía de la mano y la anatomía para hacerla. Yo creo que un residente es como que, no sé si le daría esta operación a un residente, pero bueno, Bueno, muy entrenado residente. efectivamente, yo creo que estamos de acuerdo que la cirugía del aparato extensor es mucho más compleja que la cirugía del aparato. Totalmente, muy compleja. Sin embargo, en los servicios de urgencias de cualquier hospital aquí en Europa, se le deja al residente arreglar lo que entra por la puerta. Bueno, no, si es una sección, es bastante simple porque no hay que entender demasiado, hay que coser lo que está cortado, ¿no? El problema es cuando se hizo crónico y ya complicó con otras estructuras, el sistema retinacular, ya ahí se complejiza. Yo creo que una sutura de un tendón extensor, creo que le dejaría por guardia. Pero cuando ya se hizo crónico, reconstruirlo es complejo, me parece, no sé. Totalmente de acuerdo. Eduardo, mira, aquí tengo mi ejemplar del libro de tu papá, pero la edición en portugués. En portugués del año 83. Mira. Y tiene la introducción, está nada más ni nada menos hecha por Joseph Boyes. Sí, sí. Les cuento, a ver, el libro este que les mostré es desde el 79, pero hubo otro en el 69 que mi padre a ver, no conseguía, no tenía idea qué hacer con el libro, y una vez estaba con Joseph Boyce y le dijo, mire doctor, eso es lo que estoy escribiendo, que eso. Y lo vio Joseph Boyce y le dijo, a ver, ponelo en inglés, yo te consigo editorial, que le consiguió Lippincott, y yo te voy a hacer el prólogo. Ajá. O sea, él se enamoró, Boyce, el libro este, a principios de la década del 60. Ajá. Esta es la ingeniosa. Ese es el primero. Ah, sí. No te podías quedar atrás. 69 o 68, no sé. Le hago, doctor Eduardo, una consulta más. Sí. En la garra cubital, el lazo de Sancoli toma solo una de las bandas del superficial. No, las dos. Las dos. Y si usted hace dermodesis, si es necesario. ¿A qué? Con, Dermodesis no hacemos nunca nosotros. A nivel metacarpofalángica. ¿Cómo trata Waterberg? El Wartenberg. Sí. Hay una técnica que se puede pasar parte del extensor propio e insertarlo como, tercer interoso volar. Y entonces lo fijan a la falange y lo corrigen, haciendo como una transferencia del extensor propio del índice a ese nivel. Así lo corregiría. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. No hay más consultas. Lo único que he visto de dermodesis es una técnica para corregir la hiperextensión metacarpofalángica, que creo que la escribió Loja. Entonces, en lugar de hacer nada en la articulación y hacer una transferencia generando flexor primario o una capsulodesis y demás, lo único que hacen es acortar piel superficial al acortar la piel para que no se vayan a la extensión. Pero nosotros no lo usamos eso. Hay algo importantísimo. Hay un libro antiguo de francés, a lo mejor vos te acordás, Luis, el dato. No sé si era Duchenne, no me acuerdo. Pero que decía que no había garra
en los pacientes rígidos que tenían rigidez metacarpofalángica y que la metacarpofalángica no se iba a la extensión pasivamente. Entonces el paciente rígido no hace garra, porque es competente, ahí lo hace competente el aparato extensor para estirar. Bien. Yo creo que fue un libro de Vilén. Vilén. Un libro. Bueno, ¿hay algo más? Muy bien. Gracias, Eduardo. Esperamos tenerlo. Excelente presentación. Esperamos tenerlo al año por Bolivia. Un abrazo a Luis, el doctor Roberto, doctora Adriana. Muchísimas gracias por su presencia y por compartir, doctor Zancoli, toda su experiencia y consejos que nos ha dado en este webinar. Muchas gracias a todos a nombre de la Sociedad Boliviana de Traumatología y Cirugía de la Mano. Y estamos presentes para, en una otra oportunidad, invitarlos. A todo el directorio, a todos los colegas nacionales y a todos los colegas de Latinoamérica que están presentes. Muchas gracias por su presencia. Y sería hasta el día viernes, hasta el día martes que viene con un nuevo webinar que tenemos. Muchas gracias. Gracias, doctor Suárez. Un abrazo, Eduardo. Abrazo, Mucho. Roberto, Luis. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.